Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este nuevo episodio de Grow Up Talento, concretamente el número 10. Hoy con un episodio como siempre especial, muy especial, porque a mí me despierta muchísima curiosidad. Hay tantas teorías sobre el tema que vamos a hablar hoy. Hay tantas tendencias, hay tantos informes, que por cierto, como siempre, mi querida compañera Maite hoy también trae un informe de esos pesados, pero muy interesantes, y traemos una invitada especial. El tema de hoy es el wow de experiencia de empleado, nada más y nada menos. A ver, yo tengo muchísima curiosidad porque la invitada es una persona reconocida, ha sido premiada por el tema y trabaja en uno de los sectores más difíciles, por lo menos desde mi opinión, que es el sector asegurador financiero, pero lo voy a ver con muchísima curiosidad porque si hay algo que nos dice el sentido común es que así como un usuario comprador, no hay mejor forma de captarlo, de venderle un producto, que es teniendo una buena experiencia. Así también pasa en las organizaciones con los colaboradores y con los empleados. No hay nada que fidelice más, no hay nada que retenga mejor el talento que una buena experiencia con tu organización. Pero hay que hacerlo, hay que generar el contexto, hay que generar acciones proactivas para lograrlo. Así que, sin más dilación, doy paso a mi querida Maite Tortosa y a nuestra invitada especial Isabel Arribas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos escuchen desde algún otro lugar que no sea España, ¿no? En nuestro horario de aquí en España. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes, fenomenal, fenomenal. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, nosotros más. Bueno, chicas, yo os dejo para que puedan destripar ese informe y que Maite puedas obtener toda la experiencia posible de Isabel. Recuerdo que si alguien nos está viendo en directo por LinkedIn puede hacer preguntas y yo las paso a Maite para que pueda también realizarlas a nuestra querida ponente Isabel Arribas, ¿vale? Así que nos vemos al final. Muy bien, estupendo, gracias, Daniel. Pues empezamos porque tenemos mucho de lo que conversar. Yo le doy las gracias a Isabel. Porque bueno, pues ella es una persona, como decía Daniel, ¿no? Muy reconocida, con una trayectoria muy sólida dentro del área de personas y de talento, premiada también y yo diría, con unas inquietudes, bueno, que a mí me tocaron mucho, ¿no? Cuando la vi en redes antes de conocernos incluso y ya cuando empezamos a colaborar, ¿no? Isabel, por eso yo creo que son 3 motivos suficientes como para bueno, pues estar muy contentos de que nos ayudes a desgranar lo que es la experiencia de empleado, ¿no? A través de un informe de Qualtrics muy interesante que queremos compartir y sobre todo tener tu visión, ¿no? Y tu experiencia, pero sobre todo tu visión, ¿no? La experiencia es hacia todo lo que has vivido, pero también la visión es cómo lo ves tú, ¿no? Desde el punto de vista del futuro de las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Genial, vamos a por ello y vamos a intentar pasar un rato muy agradable en el que aprendamos y compartamos. Estupendo, estupendo. Me encanta ver Admiral Seguros, que es la compañía de Isabel, ¿verdad? Porque además antes estábamos conectándonos y además este es el back que la gente no lo ve, pero estábamos conectándonos y entonces al final hemos dado con ese gran Admiral que encuadra muy bien con Isabel para bueno, pues que nos dé su visión desde la compañía como profesional y con toda la trayectoria y la visión que tiene. Si te parece, Isabel, vamos a empezar como siempre me gusta a mí empezar, que es que te conozcan un poquito más, ¿no? Los espectadores, pero también los oyentes, ¿no? Cuando nos escuchen en el podcast y en YouTube. Cuéntame un poco, ¿tuviste clara la vocación como para formarte en psicología cuando empezaste? Yo creo que sí, absolutamente. Creo que mi pasión y mi vocación es absolutamente dirigida y orientada hacia las personas en toda su verdadera dimensión, que es amplísima y no habrá días suficientes para seguir aprendiendo con las personas, de las personas y para las personas. Entonces, el conocimiento profundo del ser humano y los distintos ejes sobre los que pilota
las actuaciones, los intereses, las motivaciones y las expectativas de las personas han sido para mí una motivación absoluta. Y puedo decir que tras bastantes años de experiencia profesional, sigo aprendiendo cada día, sigo disfrutando. Hoy tenía una reunión interesante con una persona que es una candidata a aportar talento a nuestra compañía y le comentaba que no ha habido todavía un día de mi vida profesional, y sé que puede parecer muy manido, muy teórico, donde yo no haya ido a trabajar con ganas. ¿Por qué? Porque sé que hay personas interesantes con las que voy a hacer mi trabajo, para las que voy a poder aportar, o a las que voy a poder, con la ayuda de todo el equipo, cuidar. Fíjate, y me gustaría ahí quizás romper un estereotipo, ¿no? Porque muchas veces en el sector asegurador y financiero, ¿no? Que yo conozco bien, también he trabajado ahí, y también, bueno, pues trabajamos para el sector asegurador, pues como empresas como la tuya. Quizás romper el estereotipo de, ahora cuando has dicho, conocer personas interesantes, ¿no? De las que aprender y con lo que alimentarme, ¿no? Para que me motive cada día que voy a trabajar. ¿Me ayudas a romper ese estereotipo? Porque muchas veces desde fuera el sector asegurador o financiero se ve como más estático, ¿no? Desde el punto de vista de talento. ¿Cómo romperíamos eso, ¿no? Con lo que tú me acabas de decir, precisamente, de, oye, no hay día que yo no conozca a alguien o algo interesante y aprenda algo, ¿no? Pues hoy también manteníamos una conversación al respecto, que es cierto lo que dices, Maite. Puede que el sector seguros no se vea desde fuera como el sector más sexy, entre comillas, o más glamuroso, si lo lleváramos a este territorio. Pero el sector seguros es dinámico, es enérgico, es vibrante, aunque no lo parezca. Y lo es por muchas razones. Pero es un sector muy basado en el dato, es muy centrado en el cliente y muy en evolución y evolutivo. Por lo tanto, para mí son tres componentes absoluta y radicalmente dedicados a lo que tú decías, a ser un sector donde se puede trabajar muy a gusto, se puede disfrutar mucho del trabajo y se puede evolucionar, aprender, desarrollarse, mejorar. Para mí, totalmente definitivamente, es un sector completo. Sí, muchas veces no se conoce toda la componente tan necesaria de innovación que tenéis, porque claro, si te hubieras quedado con los seguros que hace 20 años se vendían a los clientes, hoy no existirías, ¿no? O sea, es decir, como sigue al cliente absolutamente, tienes que saber muy bien cuáles son las necesidades del cliente de hoy como para innovar, ¿no? Y crear productos y el análisis de datos, ¿no? La parte más tecnológica, toda la parte vinculada a innovación, a toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que es un sector, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo por eso me he permitido el preguntarte, porque, oye, vamos a romper ese estereotipo que muchas veces desde fuera se ve como un sector, y es un sector muy dinámico, ¿no? Efectivamente, yo coincido totalmente contigo en lo que has apuntado. Y creo que además es un sector donde tú puedes evolucionar como profesional, ¿no? Que creo que es algo importante, ¿no? Que te permita evolucionar. Por ir cerrando en cuanto a tu perfil, bueno, has estado en distintas empresas, en Admiral llevas bueno, pues una trayectoria muy, muy sólida y muy, muy amplia, con los premios que hemos comentado, ¿no? De mejor lugar para trabajar, otros reconocimientos ya a nivel personal que has tenido. Y me interesaría conocer un poquito más a Isabel como persona, desde el punto de vista de persona, preguntándote, ¿qué has enseñado en los últimos 3 meses a alguien que a lo mejor haya sido significativa para esa persona? ¿Hay algo que hayas enseñado a alguna persona con la seniority que tienes que a lo mejor haya sido significativo? ¿Y qué has aprendido que haya sido significativo en los últimos 3 meses, ¿no? Que te haya despertado. Bueno, yo espero humildemente haber enseñado algunas cosas en distintos territorios, pero con lo que en tiempos como los que vivimos, un poquito de incertidumbre,
me quedaría es haber podido transmitir y enseñar que la actitud, y en este caso la actitud positiva, la actitud constructiva o la resiliencia en momentos complicados y en momentos de éxito es siempre un buen acompañante, o sea que una buena compañía. Eso me hubiera gustado poderlo transmitir y creo que las personas que lideramos personas y que trabajamos en equipo tenemos la maravillosa oportunidad de aprender y de transmitir. Que yo haya aprendido en estos 3 meses, de verdad, no puedo reducirlo a un espacio tan pequeño y veréis por qué. Estamos ahora mismo hablando de lo apasionante que resulta el sector y una compañía de seguros como la nuestra. Estamos en un momento de transformación cultural, Maite. Tú lo sabes. Totalmente, Por lo sé. tanto, no he dejado de aprender ni un solo día desde, pues prácticamente todo el año, pero intensamente desde el mes de febrero, en que mi responsable, la CEO de Admiral Seguros, me pidió que diera un paso hacia adelante y liderara con otras personas este proyecto maravilloso de transformación cultural, que es un movimiento hacia la agilidad como compañía de seguros, eligiendo un marco ágil para trabajar, como es Scale Agile, pero que, como sabemos muy bien, es un cambio completo de mentalidad en una organización. Es cierto que nuestra organización tiene una política de puertas abiertas desde siempre, tiene un modo de creer y trabajar en equipo absolutamente implantado, y es por ello que nos ha resultado o nos resulta más fácil, ¿no?, la implantación de un modelo como este. No obstante, repito, es un cambio de mentalidad, vamos a centrarnos una vez más, pero de una manera mucho más certera en el cliente. Vamos a conseguir estar antes en el mercado más eficientemente, de una manera más productiva y ofreciendo al cliente todo aquello que espera de nosotros con mayor celeridad. Por lo tanto, el eje personas dentro de la organización también van a poder desarrollarse más rápido y mejor, que al final son mis clientes internos y también son en quienes yo tengo que pensar. Por tanto, el aprendizaje que he tenido en estos 3 últimos meses, pues mucho aprendizaje sobre agilidad, de funcionamiento y, sin ningún lugar a dudas, una oportunidad enorme para asignar capacidades y habilidades de personas a funciones y responsabilidades que nos llevarán a los resultados que pretendemos en el próximo año conseguir con el modelo. O sea, es una etapa plena de aprendizaje. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Yo, si me permites, voy a añadir 2 cosas que yo, como pues como partner en los servicios, ¿no?, en los que colaboramos y donde prestamos servicios, yo añadiría 2 cosas. Una tuya, en concreto. Creo que Isabel es una persona muy inquieta, o sea, no se conforma, es muy inquieta en buscar alternativas, en dar con la mejor alternativa a nivel de esa gestión del enfoque integral, ¿no?, de una persona, porque creo que Admiral se preocupa mucho por las personas. De hecho, vamos, desde fuera yo lo veo, ¿no? O sea, que tenéis un trato muy personalizado de las personas que tenéis dentro de ese cliente interno, ¿no? Yo lo he notado, esa personalización es un valor muy importante, que muchas veces lo tengo que decir yo, más que algunos de vosotros lo veáis, porque desde fuera nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con distintos entornos, distintas industrias, distintas empresas, y la personalización es algo muy diferencial. Lo que he dicho antes es la inquietud, ¿no? O sea, cuando uno tiene inquietud, aprende, ¿no?, que está ligado con el aprendizaje. Oye, te han dado un reto,
y dices, oye, yo tengo la inquietud de seguir siempre aprendiendo porque tengo ese motor de no hay día que no llegue al Miral con ganas de trabajar, ¿no? Y creo que es muy importante porque también se capilariza, ¿no? Creo que la inquietud de aprender en una organización como la vuestra se capilariza, ¿no? A través de los líderes, a través de las personas, ¿no? Entonces, sí que quería señalarlo porque desde fuera nosotros sí que lo hemos observado a la hora de conocer Admiral en cuanto a esa personalización y esa inquietud de probar cosas para seguir aprendiendo, ¿no? De otra manera y con ese reto tan grande que tenéis a nivel de transformación cultural, ¿no? Bueno, pues y ahí si me permites me da la pauta ya para empezar a hablar de este informe, ¿no? Este informe del que yo quiero compartir un poco lo que he extraído de él, Isabel, como también experta que te considero en la experiencia de ese cliente interno, que al final esa experiencia de cliente, ¿verdad? Que decía Daniel, es un informe que justo se ha hecho hace nada, o sea, se presentó de hecho hace 10 días, ¿eh? Yo como estoy muy a la caza, soy muy inquieta en aprender y seguir aplicando muchas cosas dentro de YouGrow, pues, bueno, pues decidí, oye, y por eso pensé en Isabel, porque dije, oye, ¿quién mejor que Isabel para, como dicen en Argentina, pelotear el informe, compartirlo con ella y también tener tu visión, ¿no? Que esa es la parte de la visión de futuro de Isabel, desde esa transformación cultural que ella está acometiendo junto con bueno, pues todo el equipo de líderes, pensando siempre en la experiencia de empleado. Este informe sobre tendencias de experiencia de empleado tiene la visión del 2023, ¿vale? Está hecho por Qualtrics, que muchos de nosotros lo conocemos, es una gran empresa norteamericana, bueno, pues que es una gran agregadora, tiene un software que agrega muchísimo toda la información de experiencia de empleado, ¿no? Se ha hecho en base a 28.900 encuestas, no es poca cosa, y se ha hecho en 27 países de 28 industrias, o sea, empresas de todo tipo. ¿Vale? O sea, aquí estamos hablando aseguradoras, entorno financiero, farmacéutico, sanitario, educativo, etcétera, etcétera. Va desde Argentina, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, o sea, es increíble, ¿no? De hecho, son 170 hojas las que me he estudiado con todo el cariño porque a mí estas cosas me interesan mucho, ¿no? Y fíjate, cosas que destaca el informe, Isabel, son aquellas como, oye, ha cambiado el paradigma, precisamente también por el efecto del COVID, ha cambiado el paradigma desde el punto de vista de experiencia de empleado, ¿vale? Desde el punto de vista de entender la relación profesional y lo que te vincula con tu empleador, en este caso, ¿no? Y ahora hay empleados que se encuentran retrocediendo y remodelando esa relación de trabajo con su empleador. Porque también ha entrado, precisamente por el efecto COVID, lo que llaman los límites saludables. Es decir, hasta dónde entendemos la relación profesional con el empleador y qué tenemos que tener en cuenta como empleadores en esa nueva relación profesional, ¿no? Y entonces te habla dentro de esas expectativas que tiene el empleado, que identifica lo que es el compromiso, lo que es la intención de quedarse, lo que es la experiencia versus las expectativas, ya no es solo la experiencia de empleado, es la expectativa del empleado, ¿vale? Lo que es la inclusión, toda la parte ligada a, oye, ¿cómo incluyes tú a todo tipo de personas dentro de tu equipo? Y lo que es el bienestar, que serían las 5 categorías en torno a la que gira la encuesta, ¿no? Y ahí te voy a ir compartiendo, porque hay diferencias en los indicadores, no solo entre bueno, pues la alta dirección, los mandos intermedios y los empleados, los técnicos, bueno, pues toda la fuerza laboral, hay diferencias en las percepciones y apreciaciones, pero también en 5 aspectos que señala, que me parecen también muy interesantes, que es lo que necesito para quedarme, es decir, qué cosas valoro yo y tengo como expectativas para quedarme, entre ellas están el salario y unos beneficios justos, y una que hace que yo no me quede, que es la cultura por sí mismo, una cultura de oficina, ¿vale? Sin incluir ese tipo de oficina que yo necesito tener, esa es una de las categorías. Luego, otra que comenta es lo que necesito para no quemarme, fíjate, llega la parte del burnout de, oye, con toda la exigencia que hemos tenido todos para adaptarnos al nuevo entorno, ¿qué necesito para no quemarme? ¿No? Y ahí señala el tener sistemas y procesos
que eliminen carga de trabajo innecesaria, es decir, cómo los sistemas me ayudan en mi trabajo, ¿vale? Y los beneficios relacionados con el bienestar, que yo esté bien para acometer el trabajo que tengo que acometer, ¿no? Luego habla de lo que necesito para crecer, ¿no? Y para crecer es, oye, pues que por parte de la empresa yo sienta que hay un compromiso en mi carrera, ¿no? O sea, que también quiere comprometerse, quiere apostar por mí, ¿no? En ese compromiso de, oye, hacerme un planteamiento de carrera, ¿no? Y que también sea permeable a lo que yo necesito, ¿no? En una carrera. Interrúmpeme en lo que consideres, ¿eh? Saber qué quieras destacar, por favor. Y luego también habla de, oye, incluso en momentos de incertidumbre como el que pasamos, de COVID, por ejemplo, el que yo pueda tener algún tipo de transición. O sea, es decir, esto me parece, fíjate, un concepto muy interesante, que yo creo que en España tenemos poco y quizá hay más en otros países más anglosajones, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un momento de incertidumbre en la compañía, porque estoy cambiando de producto, porque estoy cambiando toda una business unit, que haya un periodo transitorio donde yo adquiera habilidades y que esté contemplado dentro de mi plan de carrera, ¿no? Es decir, oye, esta business unit, por ejemplo, desaparece o nos vamos a fusionar con Portugal, ¿no? Hay un cliente ahora nuestro que fusiona con Portugal y, claro, están un poco stand-by esperando cierre de año para saber cómo va a quedar la business unit. Durante ese tiempo de transición, que el empleado sienta que la compañía tiene eso en mente. Tiene en mente esa transición para acompañarle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego habla de lo que necesito para sentirme inspirado. Es decir, fíjate la inspiración cómo conecta con los valores, que me parece maravilloso. Me inspira una organización que muestra integridad y demuestra sus valores, lo demuestra con evidencias, ¿no? A través de sus líderes, del ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Esa integridad y sus valores. Y además lo que me inspira es que realmente cuando esos valores que la compañía defiende pueden verse comprometidos, la compañía sea fuerte en esa defensa de los valores, ¿no? que ha abanderado, ¿vale? Y por último lo que dice es lo que necesito para ir más allá de mi papel, o sea, más allá de, oye, que me piden un esfuerzo adicional, es que siempre la compañía tenga en mente mis límites personales, ¿no? Pues oye, si yo tengo familia y yo sé que tengo que dedicar tiempo a la familia y tengo que, oye, pues que la empresa lo tenga en mente, ¿no? Que me tenga en mente en cuanto a esos límites personales, ¿no? Por contra ahí, claro, lo que penaliza mucho es que haya una cultura de exceso de trabajo continuo, ¿no? Porque al final eso es insostenible. Todos sabemos que, oye, el exceso de trabajo tú lo puedes acometer durante unos meses, pero no puedes acometer ese exceso de trabajo sin EVIE. Esto me parece interesante. No sé cómo lo ves tú en cuanto, o hay algo que quieras puntualizar o matizar, o cuál es tu visión en cuanto a estas distintas categorías que señala el informe, Isabel. Yo creo que el informe y el resumen que tú nos has hecho, Maite, es el semblante de una empresa que, como tú has comenzado a comentar, cuida a las personas que tiene a bordo. Esa palabra tan británica, pero que tiene todo el sentido, ¿no? Caring, es decir, ese cuidado que va más allá de la ocupación. Y claro, has marcado unos pilares que, fíjate, yo comienzo casi por el final con esos límites personales que comentabas. Yo he sido siempre defensora de entender que solo tenemos una vida y que en esa vida pasamos muchas horas trabajando. Porque cuando hablamos de conciliación, estamos queriendo vincular como dos partes diferentes, cuando para mí es un todo, es una vida, muchas horas trabajando. Por tanto, el respeto a la vida personal debe ser un elemento en nuestra propuesta de valor totalmente incorporado y totalmente transmitido, porque creo que a partir de ahí la persona se siente respetada y dentro de ese respeto está nuestra productividad y nuestra riqueza, porque una persona que tiene una vida va a trabajar muchísimo mejor, va a producir muchísimo más y va a generar muchísimos mejores resultados. Entonces, en cuanto a los límites personales,
aplaudo y me apasiona la gente joven que no tiene, estas generaciones de hoy en día, que no tienen ningún conflicto ni ningún problema a ser honestos y poner sobre la mesa dónde están esos límites personales. Hemos hablado de inspiración. Yo creo que hoy estamos hablando en las organizaciones de un liderazgo humanista, un liderazgo cercano y un liderazgo humano, que es y que incluye un camino hecho por todos, un acompañamiento y una guía muy inspiradora. Y creo que, sin lugar a dudas, esto pasa por ser una de las cuestiones más importantes, porque también el liderazgo y quien me acompaña en este camino está vinculado con cómo voy a ser capaz de desarrollarme o cómo se va a ver mi desarrollo dentro de la organización, cómo se va a ver esas expectativas de las que tú hablabas y que por ahí debería empezar todo itinerario de la experiencia de una persona en un trabajo. Me inserto en una empresa, me integro y alguien me habla y se preocupa de registrar de una manera u otra mis expectativas para después poder ir valorando, midiendo cómo van cumpliéndose. El desarrollo profesional sabemos que es una de las variables hoy. Yo te diría que muchas veces está por encima en algunos informes en valoración a la retribución, evidentemente cumpliendo con lo que se debe en el aspecto compensatorio tan importante para todos, ¿no? Y si tuviéramos que mirar cuál es la nube que hay encima de todo esto, es el bienestar. Bienestar para mí es el conjunto de variables que cada persona va a ser capaz de analizar, valorar, entender como que están en alianza plena con su esquema de intereses y de motivaciones, porque ese bienestar es mi salud física y psíquica, por tanto las sobrecargas sostenidas en el tiempo de las que tú hablabas debemos analizar y procurar erradicar y desde luego dentro del bienestar está que nos guste lo que hacemos, está que lo hagamos en compañía, en equipo, felices y que nos divirtamos haciéndolo, porque ¿quién dijo que el trabajo era un pesar o algo aburrido? A mí el trabajo, y lo he dicho muchas veces, Maite, hasta en situaciones un poco límite que la vida te puede poner en alguna ocasión, me ha ayudado. O sea, el trabajo es salud, es bienestar, es relación, es vida. Entonces, yo creo que el informe marca todo aquello que sabemos que tenemos que cuidar, todo aquello que sabemos que tenemos que mejorar. Y no puedo estar más de acuerdo. Fíjate, yo creo que ahí, ahora luego al final, una de las conclusiones, yo leyendo esas 170 hojas casi, es que hoy día las personas, fíjate, y además yo creo que lo menciona varias veces, exigen, no es que necesiten, es que exigen que las empresas estén centradas en lo humano, ¿no? Que es lo que has dicho tú de ese liderazgo, o sea, de ese entender las expectativas que tú tienes, no la experiencia, sino las expectativas. ¿Dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? Porque al final esa empresa, si tiene esa sensibilidad y tiene clara esa exigencia, lo que va a hacer es darle los recursos a la persona para que llegue donde quiera llegar desde el punto de vista de, oye, eso que necesitas, esa contribución que necesitas en la empresa, ¿no? Y entonces, es verdad que esa es la expectativa, ¿no? Que la perspectiva sea más humana, ¿no? Y ahí habla de 4 tendencias, ¿no? La primera de las tendencias es infundir confianza en que está dirigiendo, fíjate, me gusta mucho porque antes has hablado del cuidado, ¿no? de la palabra, y aquí, claro, como el informe está hecho en americano, vamos, está escrito en anglosajón, pues lo que dice es que la persona que le infunda confianza a la empresa como para saber que está en un barco exitoso, o sea, que está en un barco sólido y que en ese barco se están preocupando
de su experiencia, ¿no? De cómo está yendo ese viaje en ese barco, ¿no? Entonces es la confianza de, oye, hay un buen capitán, hay unos buenos capitanes, hay unas buenas capitanas, hay gente que sabe lo que está haciendo. La confianza es fundamental, ¿no? Esa es la primera tendencia. La segunda que menciona es que en esas tendencias del 2023 es que los empleados saben que han estado operando y trabajando por encima del estándar del pre-COVID, o sea, por toda la parte de adaptación, de flexibilidad, de cómo hemos tenido que hacer todo esto. Entonces, sabiendo que han estado operando por encima del estándar, ahora necesitan esos límites, o sea, esos límites que les hagan balancear y equilibrar, ¿no? Equilibrar lo que dices tú, ¿no? Ese bienestar. Oye, yo he dado todo, estoy intentando darlo todo pero eso de manera sostenida no se puede. Ahora necesito esos límites para equilibrar esa balanza, ¿no? La tercera tendencia que marca es que los malos procesos y los sistemas ineficientes alimentan el riesgo de agotamiento. O sea, es decir, que tú dentro de la empresa no tengas unos buenos procesos y unos buenos sistemas que sean naturales de alguna manera. Yo muchas veces lo digo, ¿no, Isabel? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado. Oye, los sistemas tienen que ser tan naturales que la persona muchas veces no se dé cuenta de que está trabajando con el sistema. Porque yo siempre digo, está bailando con el sistema. O sea, el sistema tiene que ayudar, no entorpecer el buen talento, ¿no? Entonces, esto es una de las tendencias que cada vez se le pone más foco, ¿no? Y la cuarta que menciona es, tengo que estar empleado, lo has dicho tú, ¿no? Me encanta Isabel porque es que, claro, va por delante, porque de esto sabe mucho, ¿no? Entonces, lo que antes decías es, oye, estar empleado no es solo tener un trabajo, es parte de mi sistema de valores, me dignifica, me hace tener ese sentido de utilidad, de ayudar a otros, de enseñar a otros, ¿no? Y eso es valores, ¿no? Entonces, esas cuatro tendencias son algo que van a marcar el 2023, que a cualquier empleado no se le van a escapar y que cualquier empresa, por supuesto, tiene que ponerle foco, ¿no? ¿Cómo ves estas cuatro tendencias, ¿no? La de la confianza, saber que estás en un barco sólido. El tema de la confianza tiene toda la lógica que esté ahí. Nosotros, a lo largo del tiempo, una de los elementos, de las cuestiones que valoramos, que medimos, es el índice de confianza de las personas. Y no nos importa tanto el posicionamiento en un ranking, que también, que te importa, pero lo que nos importa es ese índice de confianza de las personas que forman esta familia sobre la misma familia. Por lo tanto, esa C de confianza para mí es absolutamente básica. Desde luego, tú has comentado antes la necesidad de estar o saberte como persona trabajadora en un proyecto sólido, en un proyecto estable en los tiempos que corren, pero sobre todo en un proyecto lleno de oportunidades donde ves que eres parte y arte de ese éxito y, por tanto, estás viendo ya tu hueco y te estás sintiendo completamente parte de ello. Es con ello que las personas, con ese compromiso, con ese nivel de alianza, de engagement con el proyecto, las personas lo dan todo y más, que es el famoso ese extra mile del que hablamos. Sí. Tú has comentado sobre el tuyo, así como todas las personas que nos acompañan y hoy sabemos que la época de pandemia fue una época anómala, fue una época en la que evidentemente todos nos esforzamos más allá de, por distintas y diversas razones. Pero efectivamente esos límites, volvemos a ellos, esas no barreras, sino esas líneas que hay que cruzar en una vida normal, en una vida plena, están ahí, estaban y siguen estando. Y por tanto, creo que es muy importante, y volvemos a lo que comentábamos antes, que respetemos, y yo hablo siempre de vida personal, no es que no seamos sensibles a
a la vida familiar y a los pequeños, especialmente a los niños, que lo somos, pero vida personal, porque a cada persona le gusta y se desarrolla o desarrolla su vida de una manera diferente. Pero para mí, quizá lo que has comentado al final le pone el broche de oro a todo ello. Hoy no trabajamos y queremos solamente saber que nuestro trabajo tiene una utilidad y sirve para algo, sino que, bueno, nuestros clientes, vendemos un producto, vendemos un servicio, todo eso queremos conocerlo, saberlo, sino queremos que ese propósito trascienda mucho más allá. Queremos saber hacia dónde o dónde en la sociedad, qué estoy aportando, cómo estoy ayudando, y creo que sin ese propósito tampoco completamos ese ciclo. Por lo tanto, creo que los 4 pilares que hemos establecido en este último tramo pasan por ser absolutamente vitales para que al final una persona se sienta en ese barco del que tú hablabas antes, inspirado por esa confianza y esté dispuesto a, junto con el resto del equipo, darlo todo, que no deja de ser el resultado exitoso de una organización, de un negocio, de una operación. Yo creo que... Sí, totalmente. Fíjate, en la tendencia 2, que es esta que hacía mención a, oye, durante estos últimos años hemos trabajado por encima del estándar y nos hemos adaptado, y ahora es cuando toca, oye, organizar y tener claros los límites, ¿no? Porque si no, al final, racionalizar, efectivamente, ¿no? Es para evitar precisamente ese queme, ¿no? O sea, ese que hablábamos antes, ¿no? Y fíjate que aquí lo que apunta es: la satisfacción global con la conciliación ha disminuido 2 puntos interanuales con respecto al 2022. O sea, es decir, es curioso, ¿no? Porque yo cuando lo leí, dice, claro, y además, claro, puedes pensar, oye, hay muchas cosas que hacemos online, ¿no? Como hoy, ¿no? Estamos haciendo un programa, no requiere que... Yo sé que Isabel la semana pasada vino a Madrid, tenía un viaje ajetreado y al final dijimos, oye, pues venga, lo hacemos online, que esto nos facilita la vida, ¿no? En este caso. Pero fíjate que teniendo este entorno híbrido muchas veces o de poder hacer las cosas de esta manera, la satisfacción global con la conciliación ha disminuido 2 puntos. O sea, es decir, parece ser que no estamos avanzando y que esto está generando que algunas personas acometan lo que llaman la renuncia silenciosa, ¿no? Que es el no involucrarme, no estar con esa motivación de, oye, voy a pelear este cliente, voy a pelear a este proyecto, voy a trabajar porque este reto me interesa. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? O sea, es paradójico, ¿no? Sí, yo no quiero verlo como un paso atrás, quiero verlo como, de nuevo, yo creo que hay una oportunidad para las organizaciones, para las empresas, para que intensifiquemos nuestro trabajo en determinados ejes, ¿no? Y este sería uno de ellos, porque, por ejemplo, tú has hablado del mundo virtual. Yo sé que existen y nosotros, por ejemplo, tenemos establecida desde hace muchos años la desconexión digital, pero esta virtualidad sobre la que hemos apoyado toda la época pandémica y el modelo posterior requiere ahora no acudir al modelo anterior de desconexión digital, sino establecimiento de nuevas reglas, porque hemos aprendido que podemos trabajar desde casa, pero es que la mesa de trabajo y el sofá están al lado, excesivamente cerca. También hemos aprendido en ese estar alerta en época pandémica que hay un sonido en nuestro teléfono y que inmediatamente podemos echar un vistazo a nuestro mail. Entonces, ahora necesitamos nuevas reglas. Hay una, por encima, genérica, regla de desconexión digital, pero tiene que haber otras reglas. Hablamos de flexibilidad, pero tengamos en cuenta que donde quizá empieza, Maite, tu flexibilidad, acaba la mía, porque
yo soy tu líder y yo te estoy mandando un mensaje a las 8 de la tarde y quizá tú puedes pensar que como soy tu líder tienes que responderlo o tienes que escucharlo al menos. Entonces creo que hoy se puede, es un ejemplo simple, ridículo, pero se puede programar. Yo Pero puede puedo ser real, utilizar, ¿eh? Puede claro, ser yo puedo real. utilizar mi flexibilidad y a las 8 será una hora adecuada para mí para enviarte el mail, pero puedo programarlo para que a ti te entre a las 9 de la mañana o a las 8 cuando tú empieces a trabajar. Es decir, la flexibilidad requiere ahora un análisis muy detenido y Totalmente. temas como la desconexión digital, nuevas reglas y nuevos usos y costumbres, porque de ahí es de donde viene ese exceso de actividad, ese no límites, ese no hay desconexión, no hay cambio de la noche al día o del día a la tarde y, por tanto, ese agotamiento. Y con ese agotamiento, esa desconexión emocional. De nada le sirve a la empresa que yo esté presente porque no deja de ser otro tipo de presentismo. No aceptábamos o aborrecíamos el presentismo que teníamos en el pasado, esa valoración por parte de ciertas empresas sobre que estar presente era lo mejor que nos podía pasar en una empresa y pasamos a otro tipo de presentismo. Y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, hay una oportunidad enorme para trabajar un modelo tan diferente como el que tenemos en la actualidad, porque es verdad que nos ha sorprendido, pero también nos ha sorprendido. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido que también puedan aumentar los índices de absentismo cuando la gente trabaja en remoto. Y también hay que investigar, hay que hacer un análisis, hay que hacer... Claro, totalmente. Fíjate, sí, totalmente, porque es verdad que estoy muy de acuerdo contigo. No, o sea, yo tengo la sensación muchas veces hablando con clientes que lo que hemos hecho es coger ese modelo que teníamos de trabajo y trasladarlo en virtual, que esto, por ejemplo, aplica a las reuniones, ¿no? O sea, el trasladar exactamente de la misma manera todas las reuniones, que además tenemos evidencias, ¿no? Que tanta pantalla nos agota. O sea, es que la concentración exige, claro, no es lo mismo estar en una sala 10 personas donde estás con los compañeros de al lado y estás escuchando a otro compañero, esa concentración, estás teniendo una visión panorámica, y esto está acreditado, a que estamos tú y yo en una reunión con 14 personas en videoconferencia y luego, efectivamente, tienes signos de agotamiento, porque si con que te hagas 5 de esas ya, ¿verdad? Claro. Acabas agotado. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Hay que pensar las cosas teniendo en cuenta este entorno, pero también esa desconexión, porque eso te requiere pensar fuera de la caja, ¿no? Es decir, no coger exactamente esto y trasladarlo al entorno híbrido, ¿no? Por ejemplo, puestos a poner ejemplos, ¿no? Sino pensar de otra manera. De hecho, en la parte de los procesos y los sistemas ineficientes, que era la tendencia tercera, que esto agota a los empleados, ¿no? El tener malos procesos y sistemas eficientes agota a las personas. Lo que señala es que casi 4 de cada 10 personas manifiestan signos de agotamiento por aquello de no poder gestionar el tiempo de interacción con otros, y pone el ejemplo de las reuniones, ¿no? Por ejemplo. Es decir, el no dirigir. Y por contra, muy bien lo que dices tú, ¿no? Es decir, oye, es curioso que ahora se haya incrementado el absentismo cuando, bueno, pues todo esto cómo lo manejas, ¿no? En un entorno como es este, ¿no? Totalmente. También hay algo que me ha llamado la atención, y con eso yo creo que voy a ir acelerando para ir viendo, bueno, pues aspectos y ir haciendo un cierre, ¿no? Con las principales ideas, que es en lo que hablamos de los valores. Es decir, hay que entender que las personas no es que valoren el hecho del tener trabajo, que sí, porque esto es algo contingente, ¿no? Para todo lo que antes comentábamos, sino que es parte de su sistema de valores, ¿no? Está dentro del sistema de valores. Y evidentemente, cuando una persona está conectada con los valores de su empresa, con la misión de su empresa, la productividad se dispara frente a las personas que o bien desconectan de esa misión o nunca conectaron con la misión, incluso cuando se incorporaron, ¿no? Entonces, ahí la expectativa, ¿cómo desde tu punto de vista habría que manejarla? Es decir,
a ese nivel, ¿no? De esa misión de los valores de la persona para con la empresa y que esté tan conectado y para que, bueno, pues sea una buena experiencia de empleado, ¿no? Nosotros, particularmente como empresa, hemos confiado mucho siempre en los valores. De hecho, una de las preguntas que a mí más me gusta hacer cuando las personas se van a incorporar a nuestro proyecto es si puedes decidir de qué valores personales te gusta rodearte. Porque creo que esa afinidad con los valores de la compañía es básica y fundamental para mantener una cohesión dentro de la compañía y, a pesar del crecimiento y de la evolución lógica del negocio, que sigamos manteniendo una estructura robusta y sólida sobre aquello en lo que creemos. Y en este ámbito de los valores, que no es tan nuevo, porque, bueno, llevarlos, ostentar, disfrutar e incluso proyectar los colores de la camiseta ha sido algo siempre muy, muy conocido. Si los valores verdaderamente son evidenciales, es decir, que la empresa actúa en consonancia a esos valores y las personas los viven en plena correlación con los mismos, se produce esa perfecta alianza en aquello que verdaderamente es importante. O sea, lo que de verdad importa hay que saberlo transmitir, hay que saberlo jugar. Es como mostrar el código el ADN que tiene la empresa, el código de conducta suprema que la empresa tiene desde el muy primer momento. Si tú eres una empresa en la que tienes un código ético sobre la diversidad, pues vas a mostrarlo desde el principio, y aquellos y aquellas que se incorporan a tu organización saben qué línea no pueden o no deben traspasar, porque es en lo que creemos. Y creo que la dedicación de tiempo o la inversión de tiempo a elementos de esta naturaleza es importante. Si la comunicación es uno de tus valores y la honestidad y transparencia en la comunicación son una base fuerte del establecimiento de las relaciones dentro de tu cultura, pues mostrarlo desde el principio y caminar todos juntos en ese sendero es lo que mejor nos va a llevar a que verdaderamente seamos una compañía transparente y honesta en nuestras comunicaciones internas, externas y con terceros intervinientes. Entonces, yo soy tremendamente de valores y creo que la cultura que nosotros transmitimos y proyectamos es una cultura de valores, es una cultura en la que no todo vale. Como negocio queremos crecer, pero queremos crecer a toda costa. Exacto. Por tanto, hasta en lo más fisiológico, que es el crecimiento natural y orgánico de una compañía, queremos hacerlo bien y queremos hacerlo alineados con no solo con las disposiciones legales y regulatorias, que como compañía de seguros lógicamente lo tenemos, sino con aquellas que el cliente espera de nosotros. Claro. Porque al final el cliente acabará valorando, es decir, yo en eso soy muy visionaria y es verdad que el cliente de seguro compra mucho por precio, pero creo que también cada día observará más sellos o señas de distinción de esa compañía hacia las personas que tiene dentro, porque serán una garantía de un cuidado también de las personas que tiene fuera, que son sus clientes, que es su bien fundamental. Entonces, claro. Fíjate, Isabel, a colación de lo que dices justo en relación a los valores, que como además lo estás diciendo exactamente en esa línea, ¿no? Para el 2023 lo que dices es, una persona que se incorpora a tu compañía tiene en cuenta esos valores, pero lo que tiene más en cuenta es cómo se viven los valores en base a las evidencias que observa.
Es decir, ¿por qué muchas personas en algunas compañías se incorporan y a los 6 meses se van de la compañía? Porque o bien esos valores que se le han transmitido en el proceso de selección o incluso dentro del primer mes de inducción en la compañía ya no los han empezado a evidenciar. Luego lo tienes escrito, pero no tienes la vivencia que antes decías. Si no lo vives, si no tienes esa evidencia, pues evidentemente eso que importa tanto pues no va a casar con lo que estaba buscando la persona, ¿no? Con lo cual, importantísimo vivir esos valores y evidenciar a través de comportamientos de compañeros, de líderes, con el ejemplo que esos valores existen y son tangibles a través de comportamientos, ¿no? Eso lo señala. Luego, otra cosa que señala, que has hablado tú de la comunicación. Aquí lo que señala también en esta tendencia es, tienes que comunicar y asegurarte de conectar las acciones e iniciativas con esos comentarios que te han trasladado las personas dentro de, oye, ese feedback, de esa voz del empleado. Es decir, tú puedes hacer, muchas veces pasa, ¿no? Haces la encuesta, haces todo, pero no haces nada, aunque sea con 2 cosas, ¿no? Que es identificado. Y no trabajas con ese feedback, esos comentarios, ¿no? Entonces, lo vincula a la esencia de los valores. Es decir, porque ahí es donde también van a comprobar los empleados que, oye, que esta compañía se interesa por saber mis expectativas, pero también me da respuesta en 1 o 2 puntos, pero me la da, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En esa cuarta tendencia, ¿no? De, oye, evidenciar esos valores, ¿no? El feedback es crucial, pero muchas veces preguntamos, y tú lo has dicho, preguntamos para escuchar. Y si escuchamos, actuamos, porque si no, no estamos escuchando realmente. Muchas de algunas de las dificultades que tenemos en las organizaciones es que a veces hacemos, no sé, una encuesta anual a empleados con un seguimiento semestral y bueno, quizás si has esperado 6 meses para volver a escuchar cómo sienten tus personas, cómo valoran o qué esperan, pues a lo mejor llegas, pues en algunos casos un pelín tarde, ¿no? Entonces nosotros a eso le damos mucha importancia. Nosotros contamos con una app de apoyo que es anónima y, bueno, que te puedes, participación voluntaria, te puedes suscribir cuando te incorporas a la compañía, puedes utilizarla desde tu ordenador, la puedes utilizar desde tu teléfono y puedes participar diariamente. Y nos puedes decir cómo te sientes y eso no nos hace solo tener un cuantitativo importante, sino un cualitativo también, porque podemos hacer comentarios, podemos felicitar a otras personas, podemos hacer sugerencias, incluso podemos enviar quejas y demás. Entonces, hay 3 cosas que permite rápidamente un feedback tan continuo como el que nosotros tenemos en este canal. Uno es a veces resolver cosas de manera muy, muy, muy inmediata. 2, que no mejorar, es poca cosa, que no es poca cosa. Otra posibilidad es mejorar comunicación en muchos territorios, porque casi siempre detrás de una dificultad hay un problema de comunicación. Y tercero, ya un poquito más a corto o medio plazo, pues generar acciones o programas que vayan encaminados a resolver o a mejorar situaciones que pueden haberse puesto en evidencia o que necesiten construirse. A mí me parece de una riqueza enorme, pero es verdad que tú no abres un canal de esa naturaleza para que todos sean flores. Ojalá fuéramos así de fantásticas y fantásticos, pero no lo somos. Y hay veces que hay un feedback constructivo y respetuoso, porque cuando hay valores en la compañía esto se produce de una manera siempre respetuosa y constructiva, y es a través de ello que conseguimos entre todas y todos construir una cultura de empresa, aquella que necesitamos y que favorece al fin que perseguimos en el negocio. Entonces, esta herramienta de feedback y de escucha activa para personas
en Admiral Seguros para mí, para mi equipo, para los líderes, para nuestra CEO es tremendamente importante. No, lo es. Bueno, voy a ir cerrando, que si no, Daniel me va a regañar. De lo que hemos... Bueno, es que estaría toda la tarde conversando contigo, Isabel, porque además a mí este tema me apasiona, ¿no? Sabes que me apasionan las personas, a ti también, y entonces eso nos conecta, y entonces estaría contigo conversando de este tema, vamos, muchísimo tiempo. Fíjate, yo me quedo, si te parece, yo remarcando, lo que me quedo es, más allá del resumen que haga ahora Daniel, que las empresas tienen que aprender a ser más humanas desde el punto de vista de la gestión de las expectativas de las personas. O sea, realmente entender, pero no porque salga en un titular, ¿no?, del boletín interno de la web y tal, sino porque realmente es muy importante entender a las personas, asegurarnos de que el mensaje que nos están dando lo comprendemos, pero que también actuamos, ¿no? Y actuamos de verdad, con una o dos acciones, porque a lo mejor no se trata de hacer un plan estratégico, ¿no? Tú eso sabes mucho, ¿no? Es decir, a lo mejor me centro en dos cosas, pero que sean eficientes y que veamos resultados y que nos permitan aprender, ¿no? No sé ahí con qué te quedas tú de esto que hemos conversado, más allá de que luego a Daniel le dejemos que haga el resumen, ¿no?, de todo. Absolutamente de acuerdo con lo último que has dicho. Bueno, yo con lo que me quedo es que trabajamos para estar bien, y para estar bien tenemos que cuidar una serie de variables de las que hemos estado hablando esta tarde. Y desde luego cerraría, porque la ocasión así me lo propone, con que desarrollar a las personas es algo extraordinariamente potente. Y lo dijeron los clásicos, damos oportunidades a las personas y nos demuestran que pueden superarlas y hacer mucho más. Y yo en este sentido, Maite, pues agradeceros no solo este rato de charla maravillosa que hemos compartido, sino agradecer a YouGrow el acompañamiento que nos hacéis para mejorar habilidades, competencias, actitudes, la vida de personas que trabajan con nosotros, y también ahora de aprender a hacer mapas y planes de desarrollo personal que tanta falta nos hace. Así que... Sí, la verdad es que es un lujo, porque cuando tienes clientes así, es que, vamos, yo me pasa como a ti, que yo como no voy a levantarme con las mañanas con energía y disfrutando tantísimo, ¿no?, de poder acompañar personalizadamente. Y porque, bueno, yo creo que cuando una empresa cree en, o sea, como muchas veces pensamos, ¿no?, oye, por algo le contrataste, pues inviertes, es lo que dices tú, ¿no? Es que es exponencial lo que te va a dar esa persona, ¿no? Y encima, si te preocupas por su bienestar, por ese cuidado, oye, pues claro que se nota, ¿no? O sea, yo creo que es una ecuación ganadora. O sea, al final es una fórmula ganadora, ¿no? Y el trato personalizado, pues como hacéis vosotros, ¿no? De, oye, esto aunque sea grande, aunque somos una corporación y demás, en el fondo somos una gran familia, ¿no?, internacional, ¿no? Que es algo que se puede lograr, ¿no? A mí me admira mucho, si me permites, porque o sea, tiene un entorno muy familiar, muy personalizado, siendo internacional. O sea, que es algo que se puede, que se puede hacer, ¿no, Isabel? Con lo cual, se puede. Porque tenéis la visión de la experiencia de las personas, ¿no? No solo el cliente externo, sino el cliente interno. Daniel, cuando quieras, bueno, pues resumir lo que hemos conversado, y con tu buen criterio, siempre nos sorprende, Isabel, prepárate, porque lo mismo, a ver qué resumen, qué síntesis hace Daniel. Vamos a ver. Uy, no te oímos, Daniel. Sí, a ver. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad que con todas las notas que tomé podría ser un manual de cómo cuidar la experiencia de empleado. Pero por el tiempo voy a tener que acortarlo. Lo que sí compartir contigo, Isabel, de lo que me quedé, es que como psicóloga de vocación, a Isabel como psicóloga de vocación le motiva la motivación de los demás. No hay un día en el que Isabel no vaya a trabajar llena de ganas, porque sabe que allí donde va a trabajar va a compartir con personas interesantes, de las que va a aprender. También dice que aunque el sector de seguros no se considera sexy habitualmente, es dinámico y vibrante.
centrado en el cliente, un sitio completo donde se puede evolucionar. Si Isabel quisiera enseñarte algo, lo que te enseñaría hoy es que la actitud positiva y la resiliencia es la mejor compañía para momentos difíciles. Y los líderes deben aprender a transmitir esa actitud día a día. Ha sido siempre defensora de que solo tenemos una vida, muchas horas en esa vida trabajando, y que para ello y por ello respetar la parte personal de esa vida es fundamental. Y es tan fundamental que encima nos hace más productivos y nos trae más alegría. Para ella, y creo que ha sido evidente, el trabajo no es aburrido, es diversión. Y además puede ser terapéutico, porque a Isabel el trabajo le ha ayudado. Tengo mucho más. no quiero dejármelo, pero es que ha sido muy interesante. También nos ha contado que el agotamiento genera desconexión emocional, pero para evitarlo hay que crear sistemas que contemplen los límites y la flexibilidad de cada uno. Y si vas a incorporarte en su proyecto, te hará la pregunta: ¿de qué valores quieres rodearte? Hoy no solo queremos saber que nuestro trabajo tiene utilidad, sino queremos que ese trabajo tenga un propósito que trascienda en la sociedad. Solo así, y así nos lo dijo Isabel, las empresas serán un barco movido por el viento de la escucha y la confianza mutua. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias también a ti, Maite. Sí, gracias, Daniel. Gracias, Isabel. De verdad que eso seguiríamos, pero bueno, tenemos que cortar. Gracias, Daniel. Yo creo que ha sido una muy buena síntesis, como siempre, y en el caso de Isabel, ¿verdad? Me ha encantado la síntesis, que además eres tú. O sea, aunque no pusiera el nombre, yo sabría distinguirlo. Yo sabría distinguirlo, sabría que es Isabel Arribas y que es Admiral Seguros. Así que bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Daniel, cuando tú quieras, despides la conexión. Y nada, Isabel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un beso a todas y todos. Hasta luego. Adiós.